Le presentamos A través de la Biblia. Comenzamos ahora el capítulo 8. En este capítulo Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos del Sermón del Monte. El capítulo 7 de Mateo, que acabamos de considerar, concluye el Sermón del Monte, un sermón que tanto creyentes como sus enemigos reconocen como la mejor ética que jamás haya conocido el mundo. Después de la enunciación del Sermón del Monte, surge la pregunta, ¿cómo podrá uno poner en práctica estos preceptos tan elevados? ¿Es esta enseñanza meramente idealista y académica? ¿O queda dentro del campo de la posibilidad? ¿Puede suplir el poder para lograrlos quien nos diera tales ideales nobles? ¿Es realmente posible levantar la humanidad a un lugar tan alto? Ahora estos milagros que veremos en Mateo capítulo 8 comprueban que Jesús no fue solo un visionario ocioso, sino que la misma persona que enunció estos altos ideales los cumplió en su propia vida y tiene el poder para ayudarnos a implementarlos en nuestras vidas. No olvidemos que sin su ayuda es imposible cumplir las enseñanzas del Sermón del Monte. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Mateo no trata de darnos una biografía del Señor Jesús, ni trata tampoco de poner en orden cronológico los eventos que sucedieron durante el ministerio del Señor. El propósito principal de Mateo, capítulos 8 y 9, es el de presentar al Rey y 12 de sus milagros para demostrar que el Señor Jesucristo tenía poder en todas las esferas de la naturaleza y en todos los aspectos del desarrollo de la vida. 6 de estos milagros se presentan en Mateo, capítulo 8, y 6 milagros se presentan en Mateo, capítulo 9. A través del Evangelio según San Mateo, notaremos una dinámica, un movimiento que revela las diversas facetas de un rey. El rey fue a un monte, ¿a cuál monte no estamos seguros? Enunció allí su manifiesto y presentó las leyes de su reino. La gran pregunta es, ¿este rey que enuncia principios éticos tan elevados en el monte, puede realmente cumplirlos? ¿Y tiene poder para ayudarnos a nosotros a cumplirlos? Esto es importantísimo. Un joven estudiante de universidad había pasado un año algo arduo. Era bastante popular y esto le llevó a juntarse con un grupo de personas no muy deseables. Por fin, su mucho beber le obligó a dejar el ministerio más tarde. Pero en la graduación, el orador les llevó hasta las nubes, diciéndoles todo lo que debían hacer y lograr. Más tarde, en el dormitorio, este joven se desplomó en su cama algo desanimado y dijo, «Mira, no me hace falta que alguien me diga lo que debo hacer. Lo que me falta es alguien que me diga cómo hacerlo». Y esto es lo que nos falta a todos nosotros, ¿verdad? Cristo no solo nos dice aquello que debemos hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo. Es más, nos da el poder para hacerlo. Veamos ahora los milagros que aparecen en este capítulo 8 de Mateo. En primer lugar, la sanidad de un leproso. Luego, la sanidad del siervo del centurión. En tercer y cuarto lugar, la sanidad de la suegra del apóstol Pedro y de otros. En quinto lugar, Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Y en sexto lugar, echa fuera los demonios de los gadarenos. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Notemos que era un gran gentío el que le seguía, no era un pequeño puñado. Veamos ahora el versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Note usted que Jesús bajó de los altos a la profundidad. La lepra, un tipo de pecado en la Biblia, era la enfermedad más aborrecible de todas. A un leproso lo consideraban incurable, y cuando este leproso vino a Jesús, no preguntó, «¿Me harás limpio?», ni «¿Me puedes hacer limpio?». Este leproso tenía fe. Reconoció el señorío de Cristo y sobre aquella base dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Lo que nosotros pedimos no siempre es la voluntad del Señor, amigo oyente, pero si la petición es según su voluntad, Él sí lo hará. De esto tenemos completa certeza. Es muy importante que la voluntad de Dios venga primero. La petición del leproso no se apoya en la habilidad de Jesús. El leproso ya la había aceptado. La petición del leproso se apoya en la buena voluntad de Jesús para ejecutar el milagro. Ahora el versículo 3 dice,
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Hay algo muy importante en este versículo en lo cual debemos fijarnos. Jesús tocó a este leproso. Si usted y yo le hubiéramos extendido la mano, quizá nos habría contagiado. Pero Jesús no titubeó en tocarlo. Note usted las inferencias aquí. Este hombre pertenecía a los llamados intocables. Sin embargo, Jesús lo toca y le dice, «Quiero sanarte, sé limpio». Y el hombre es sanado completamente. Este leproso no solamente tenía la enfermedad física de la lepra, sino también los problemas psicológicos que acompañan a esta enfermedad. Es muy posible que pasaran muchos años desde que alguien lo hubiese tocado. No conocemos los antecedentes de este hombre, pero sí podemos imaginarnos que un día se fijara en una erupción en la mano. Es posible que hubiera estado arando y al entrar en su casa mostró su mano a su esposa y ella le aplicó un ungüento. A la mañana siguiente notó que su mano estaba tan roja como lo pudiera estar, pero decidió salir y arar de nuevo. Pasó entonces una semana y su esposa se puso algo ansiosa. Le aconsejó que visitara al sacerdote. Fue al sacerdote, quien lo aisló por unos 14 días. Al final de este periodo de tiempo, la enfermedad había avanzado. El sacerdote le informó entonces que tenía la lepra. El hombre preguntó al sacerdote que si podría ir para despedirse de su esposa e hijos. Podemos imaginar al sacerdote diciendo, «Siento mucho, pero no puedes ir a despedirte de ellos. No puedes abrazar más a tu esposa ni acariciar a tus niños. Cuando te acerques a alguien, debes gritar, ¡Inmundo! ¡Inmundo!». Así es que vio crecer a los niños desde una distancia. Ellos le dejarían la comida en cierto lugar, y al apartarse ellos, él entonces salía para tomarla. No podía tocarlos. Ellos tampoco podían tocarle a él. Pero un buen día vino Jesús y le tocó. Fue el toque más maravilloso que jamás sintiera este hombre. Jesús limpió su lepra y le trajo de nuevo a su familia humana y a la familia de Dios. Note usted que enseguida que su lepra fue curada, Jesús dio a este hombre un mandato. Leamos el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Ahora, según el relato de San Marcos, este hombre sanado estaba tan lleno de gozo que prácticamente desobedeció a Jesús y salió contando a todos del gran milagro en su vida y acerca de aquel que fue responsable de su curación. Ahora Jesús entra en la ciudad de Capernaum. Leamos los versículos 5 hasta el 10 de Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Había muchos soldados romanos en esta ciudad, y un centurión oyó decir que Jesús había venido. Este centurión, pues, era gentil, o sea, alguien que no era judío. Pero al parecer era un hombre de fe. El doctor Lucas nos dice en su Evangelio, capítulo 7, versículo 5, que el centurión amaba a la nación judía y había sido responsable de la construcción de la sinagoga allí en Capernaum. El lugar más probable en que uno pudiera encontrar a Jesús en cualquier ciudad sería la sinagoga, y allí es donde el centurión fue en busca de él. Sin duda, el centurión había oído hablar de la curación del leproso y creyó que el Señor podría sanar a su siervo, quien estaba muy enfermo. El centurión era un hombre de rango y reconocía la autoridad. Llevaba el uniforme romano y bien podía mandar a un soldado, «Haz esto» o «Ve por allá». Y el soldado tendría que obedecerle. ¿Por qué? Porque este hombre tenía poder y una autoridad tremenda. Miró pues al Señor Jesús y reconoció que él tenía esa clase de poder. El centurión era gentil, pero una persona que tenía la fe como para creer que Jesús solo tenía que hablar una palabra y su siervo sería completamente sanado. Jesús pues se maravilló de la fe de este hombre. Se nos dice que en solo 2 ocasiones Jesús se maravilló.
se maravilló de la fe del centurión y de la incredulidad de Israel. Así lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 6. Luego el Señor dice, según los versículos 11 y 12 de Mateo capítulo 8, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». El Señor dijo que este mensaje alcanzaría a los del oriente y del occidente para que ellos también pudieran tener confianza y fe en el Señor. ¡Qué declaración tan tremenda! Cada individuo tiene que ejercer una fe personal, individual en Cristo Jesús. Ningún individuo puede reclamar la membresía en alguna iglesia, ni el hecho de que los padres hayan sido cristianos como base para obtener la salvación. Es algo que cada persona debe resolver individualmente. ¿Qué de usted, amigo oyente? Es nuestra oración que usted acuda a Cristo Jesús en esta misma hora y le acepte como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Y de esta forma ponemos punto final al estudio de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Mientras tanto, les sugerimos leer el resto de este capítulo 8 para estar mejor informado de su contenido y sacar así el mejor provecho de este estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga maravillosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. En nuestro estudio de hoy, proseguimos considerando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior considerábamos el hecho de que el centurión había venido a Jesús para solicitarle que sanara a un criado suyo que estaba enfermo. Jesús se maravilló al notar la fe de este centurión cuando él dijo, «Solamente di la palabra y mi criado sanará». Luego dijo, «Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». En esta forma el centurión estaba mostrando su gran fe, su gran confianza en el poder que Jesús tenía para sanar a su criado. Leemos ahora en el versículo 13 lo que Jesús respondió al centurión. «Ve, y como creíste te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aunque el siervo que sufría no estuvo en la presencia de Jesús, la fe del centurión en Jesucristo logró que el siervo fuera sanado. Jesús tocó a un leproso y fue sanado. Y ahora, sin embargo, sana desde la distancia al siervo de este centurión. Llegamos ahora al tercer milagro. Leamos los versículos 14 y 15 de Mateo capítulo 8. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. La suegra de Pedro está enferma con fiebre, y Jesús viene, la toca y la sana. Note usted estos tres tipos de enfermedad que hemos visto hasta ahora en este capítulo. Una enfermedad es la lepra, que es incurable. Otra aflicción es la parálisis, y la tercera enfermedad es una fiebre, una enfermedad más o menos temporal. Es probable que la suegra de Pedro recobrara la salud con el pasar del tiempo, pero Jesús también la sanó. El cuarto milagro ocurrió durante la noche, y fue un milagro múltiple. Leamos los versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias». Es importante que notemos dos cosas en estos versículos. Muchas personas que sufrían fueron llevadas a Jesús para ser sanadas. No se da ningún caso aislado. Si usted lee con cuidado el Evangelio según San Mateo, podrá ver claramente que literalmente eran miles de personas las que fueron sanadas en aquel día y que luego andaban por las calles. Miles de ciegos recibieron la vista. Miles de sordos recibieron la facultad de oír. Miles de cojos fueron sanados. Había tanta evidencia de lo que Jesús había hecho que sus enemigos nunca dudaron el hecho de sus milagros. Lo que preguntaron fue, ¿cómo los hizo? El versículo 17 de este capítulo 8 de Mateo dice,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este pasaje es una cita de Isaías capítulo 53, versículo 4. Ahora debemos notar que son muchos los supuestos sanadores espirituales del presente día que tratan de basar sus actividades sobre esta escritura. En primer lugar, esta es una declaración general que no da ninguna sanción al supuesto movimiento de sanidad divina del día de hoy. Toda la escritura que tiene que ver con este asunto debe ser consultada antes de llegar a cualquier conclusión dogmática de que esta cita aquí en Isaías 53:4 se refiere a la sanidad del cuerpo. El capítulo 53 de Isaías trata fundamentalmente el pecado y no la enfermedad física. Fíjese usted con cuidado en estos versículos de Isaías. Dicen los versículos 4 y 5 de Isaías 53, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí la cita de Isaías 53, 4 y 5. Ahora, ¿de qué somos sanados? Del pecado, por supuesto. Este pasaje de Isaías declara con toda claridad que somos sanados de nuestras transgresiones e iniquidades. Usted dirá, ¿está seguro de eso? Amigo oyente, yo sé de qué tratan estos versículos porque el apóstol Pedro dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Somos sanados del pecado. Esto lo vemos claramente también en Isaías 53, versículo 6, donde dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La iniquidad suya y la mía, amigo oyente, fue cargada en él. Es obvio que Isaías se refiere al hecho de que Cristo contendería con el gran problema fundamental del pecado. Sostener que la sanidad está en la propiciación no viene al caso, pues también está incluida en la propiciación de Cristo, un cuerpo glorificado y una nueva tierra que es liberada de la maldición. Insistimos, pues, que es obvio que no tenemos estas provisiones todavía. En este día, cuando el pecado y Satanás todavía gobiernan, no hay provisión para un escape de la enfermedad como un imperativo de la propiciación. Si es así, ¿por qué entonces Pablo insta a Timoteo a que tome un poquito de vino por causa de su estómago? ¿Por qué no le impulsó a recibir su sanidad como parte de la propiciación? ¿Por qué no instó Santiago a los santos a que reclamaran la propiciación cuando les mandó a llamar a los ancianos para que oraran por algún enfermo? ¿Y por qué no reclamó Pablo sanidad en la propiciación cuando menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, el hecho de que le fue dado un aguijón en la carne, del cual dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, agrega Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay otros ejemplos bíblicos dados acerca de este asunto. Pablo, en su carta a los Filipenses, estaba encargado de un hospital. En el capítulo 2 de esa carta, versículos 25 al 27, narra que Epafrodito había estado enfermo, y Pablo no se sirvió de la propiciación para reclamar la sanidad a favor de él. No es siempre la voluntad de Dios sanar. Y por tanto, en vez de ir a un individuo que predique en una carpa o en un estadio, a uno que alega tener el poder de sanar, ¿por qué no ir directamente al gran médico divino, buscando saber de Dios mismo si es, según su voluntad, que sea sanado? Lleve su caso delante de él, amigo oyente, y dígale como el leproso en Mateo 8:2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y amigo oyente, Dios recibirá la gloria, pase lo que pase. Al parecer el apóstol Pablo no sabía nada del culto moderno de buscar la sanidad en la propiciación. Dios sí puede y sí sana en el día de hoy, pero no por medio de aquellos que se autodenominan sanadores de fe.
El versículo 18 de este capítulo 8 de San Mateo nos dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Note usted las grandes multitudes de personas que le rodeaban. Jesús había sanado literalmente a miles de personas que sufrían, y no solamente aquellos casos individuales que se mencionan en las Escrituras. El apóstol Juan verificó este hecho en su Evangelio cuando escribió en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, en el momento que Jesús se preparaba para cruzar al otro lado, un hombre se le acercó. El versículo 19 nos dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba sin duda era todavía joven, porque un hombre mayor no se habría portado de esta manera. Este escriba se encontraba entre el gentío, confrontado con la decisión de seguirle o de no seguir a Jesús. No sabía qué hacer. Luego vio a Jesús preparándose para ir al otro lado. El Señor y sus discípulos caminaban hacia la barca, y el joven tuvo que decidirse pronto. Así pues, salió de entre el gentío, y al parecer se postró delante del Señor, y le dijo, según el versículo 19, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba había hecho su decisión, y el Señor lo miró y le dijo franca y sinceramente, según el versículo 20, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amigo oyente, esta es una revelación del Señor. El joven dijo a Cristo, te seguiré. El Señor Jesús le responde, ¿jamás has considerado el costo? El Señor estaba revelando su pobreza material mientras estaba aquí en la tierra. Este joven abrió su corazón y el Señor Jesús abrió el suyo y le dijo, te costará algo seguirme. Al llegar a una ciudad, no habría reservaciones para ellos en el Hotel Hilton. El hecho es que la pobreza del Señor Jesús es parte de la maldición que Él llevó por nosotros. La pobreza es una maldición, no es una bendición. Este pasaje no nos informa si este escriba siguió o no al Señor, pero nos gusta pensar que sí lo siguió. Leamos ahora el versículo 21 de Mateo capítulo 8. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aquí está un joven que se ha decidido a seguir al Señor, pero quiere enterrar primero a su padre. Este versículo ha sido grandemente malentendido. Jesús no prohibió al muchacho asistir a los servicios fúnebres de su padre. Su padre era de edad avanzada, y el hijo estaba diciendo que debía de cuidar de su padre hasta cuando muriera. Después de enterrar a su padre, entonces estaría libre para seguir a Jesús. El Señor entonces hace una declaración muy enigmática para este joven. El versículo 22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? El doctor Adam Smith, quien fue perito en cuanto a las cosas del Medio Oriente, ha escrito varios libros que han servido de mucha ayuda. Relata un incidente cuando él quiso contratar a un guía árabe. Explicó a dónde deseaba ir y le aconsejaron que fuera a ver a un joven en cierto pueblo que servía de guía excelente. El doctor Smith llegó al pueblito y pidió al joven que fuera su guía. El joven le respondió, primero tengo que enterrar a mi padre. Y allí, frente a la choza, estaba sentado el viejo caballero, tan sano y fuerte como cualquier otro. Lo que el joven árabe realmente quiso decir era que no podía salir porque tenía que cuidar a su padre hasta cuando él muriera. El padre era la responsabilidad de este hijo. El Señor Jesús dijo al joven que se había acercado a él que dejara a otro cuidar a su padre o que dejara que el padre se cuidara a sí mismo. A algunas personas esta declaración puede parecerles algo áspera, pero lo que el Señor Jesús trataba de hacer era obligar a este joven a decidirse. ¿Estaba dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Si este hombre hubiera decidido seguir a Cristo, el Señor entonces, sin duda, le diría que regresara para cuidar a su padre. Hace muchos años hubo una señorita cuyo padre era un hombre ya mayor y algo exigente. Ella llegó a ser misionera,
salió a su campo de trabajo e hizo una buena obra. Al regresar a su casa, después de pasar algunos años fuera de ella, encontró que su padre era un inválido absoluto. No había alguien que pudiera cuidarlo, y él la acusó de haberlo abandonado y de no ser cristiana. Este hombre nunca había hecho una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Así que ella decidió quedarse en casa y hacer que los últimos días de la vida de su padre los pasara cómodos y en su compañía. Durante el tiempo que le cuidó, este hombre se conmovió mucho por la demostración de amor de su hija y llegó a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Estamos confiados que el Señor estaba guiando a esta señorita en todos estos pasos. Sin embargo, hubo un día más temprano en su vida cuando ella tuvo que decidirse si daba el primer lugar en su vida a Cristo o a su padre. Y escogió en el principio seguir a Cristo. Y creemos que este es el caso también en este pasaje que acabamos de leer. Ahora el versículo 23 de Mateo capítulo 8 nos dice, «Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron». Hemos llegado ahora al quinto milagro. No tiene nada que ver con la sanidad del cuerpo, sino que es un milagro en la esfera de la naturaleza física. Aquí el poder del Señor Jesús se demuestra y creemos es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino. Ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues el versículo 24 de este capítulo 8 de Mateo dice, «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía». Esta no fue una tempestad corriente. Vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto. Creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta era una tempestad de Satanás para destruir al Señor. La barca se cubría de olas. ¿Y dónde estaba el Señor? Pues estaba durmiendo. Esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado que podía dormir aún en medio de una tempestad tan violenta. Y el versículo 25 nos dice, «Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos». El Señor podía dormir en medio de una tempestad. A veces cuando llueve fuertemente, nos despertamos y hasta nos ponemos un poco nerviosos. Esta pues fue la experiencia de sus discípulos. Tan poquita fe tenían ellos, y por esa razón acuden asustados donde el Señor y le dicen, «Sálvanos que perecemos». Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha terminado por esta oportunidad. Continuaremos considerando este quinto milagro en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le animamos a leer los restantes versículos de este capítulo 8 de Mateo para estar mejor equipado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos todavía considerando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la lectura del versículo 26 del capítulo 8 de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos hablando del quinto milagro de Jesús. Y dijimos que en este quinto milagro se demuestra el poder del Señor Jesús, que creemos es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino. Ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues dice el versículo 24 de Mateo capítulo 8, «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía». Dijimos también en nuestro programa anterior que esta no fue una tempestad corriente. Ya vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto.
Creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta fue una tempestad de Satanás con el objeto de destruir al Señor. La barca se cubría de olas. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba durmiendo. Ahora esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado físicamente que aún podía dormir en medio de una tempestad tan violenta. Ahora notemos el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es interesante notar que el Señor podía dormir en medio de una tempestad como esa. Quizá todos nosotros hemos atravesado por circunstancias en las cuales nos hemos sentido nerviosos cuando en medio de la noche se ha desatado una tremenda lluvia o aún una tempestad. Y por eso podemos entender la actitud de los discípulos al sentirse nerviosos. Tan poquita fe tenían ellos. Pero note usted cómo el Señor maneja esta situación. Él les dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 8 de Mateo, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor habló al viento y al mar y les puso bozal. Es el significado literal. Así fue como el viento se calmó y las olas llegaron a pacificarse. Puede ser verdad que los discípulos exhibieron muy poca fe durante esta experiencia. Sin embargo, llegó el tiempo cuando las tempestades de la persecución brotaron en la barca de sus vidas y no vemos allí a ninguno de ellos gritando, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Cuando brotó la persecución en la iglesia primitiva, no dijeron, «Señor, quítanos la persecución». Pero lamentablemente, eso es lo que nosotros decimos hoy en día. No obstante, los discípulos dijeron, «Señor, danos el valor para mantenernos firmes en Cristo». Esto es lo importante, y hoy necesitamos orar fervientemente pidiendo esa clase de valor y convicción. Ahora note usted la impresión profunda que hizo en sus discípulos al hacer este milagro de calmar la tempestad. Veamos el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?» Amigo oyente, el que pudo enunciar la ética también es aquel que puede demostrar su dinámica. Y ahora consideremos el sexto milagro. El sexto milagro es un milagro tremendo. No entraremos en todos los detalles, pero tiene que ver con el echar fuera a los demonios. El versículo 28 de este capítulo 8 de Mateo nos dice, «Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino». Aquí Jesús está en Gadara, como se llama esta región aún hoy en día. Las personas que vivían aquí eran de la tribu de Gad. En el Antiguo Testamento, cuando la tierra se dividió entre las tribus de Israel, la tribu de Gad decidió quedarse en el lado del río Jordán que no le convenía. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, esta tribu se dedicó al negocio de criar cerdos, que como judíos nunca debieron haberlo hecho. Una vez que desobedecemos al Señor, el próximo paso de la desobediencia ya no es tan difícil tomarlo. Dentro de poco ya estamos caminando completamente fuera de su camino y de su voluntad. Cuando Jesús entró en este país, vinieron a él 2 hombres poseídos de demonios. Si fuese posible hacer una comparación en la esfera de lo milagroso, creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios serían los más grandes. Por causa de nuestra casi absoluta ignorancia de los demonios, este asunto no nos impresiona como debiera impresionarnos. Estos 2 hombres eran feroces, violentos en gran manera y sumamente peligrosos, tanto que, según el versículo 28, nadie podía pasar por aquel camino. Cuando Jesús se les acercó, el versículo 29 nos dice que ellos clamaron diciendo, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?» Este milagro descubre un área tremenda de la cual lamentablemente sabemos muy poco hoy en día. Nos es difícil comprender la importancia de este milagro por causa de nuestra falta de entendimiento de los demonios. Por nuestra parte, creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios son realmente los más grandes que se haya hecho. Notemos seguidamente los versículos 30 y 31 de Mateo capítulo 8. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo,
si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Por alguna razón, los demonios siempre quieren formar parte de la realidad física. Parece que están ansiosos de hacerse visibles. Aún quedaban satisfechos de morar en un hato de cerdos. Vamos a leer ahora los versículos 32 y 33 que dicen: Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Estos demonios fueron al hato de cerdos, no queriendo ser confinados. Ya sabían algo del confinamiento de ciertos otros demonios, los caídos, como se los llama en la epístola de San Judas. Estos demonios querían hacerse visibles en este mundo. Los cerdos, sin embargo, más bien prefirieron morir antes que ser poseídos por los demonios. El género humano es algo diferente, y son muchas las personas que hoy son poseídas por los demonios. Tuvimos una manifestación verdadera de lo sobrenatural durante el tiempo de Moisés, durante el tiempo de Elías y durante el tiempo del Señor Jesús. Hoy en día parece que estamos entrando en una órbita donde vemos más y más las manifestaciones de lo que es demoníaco. Y creemos que son muchas las evidencias que hay en todo nuestro alrededor. Muchos casos son difíciles de diagnosticar con precisión, y siempre hay el peligro de decir, creo que fulano de tal está poseído por los demonios. Pero amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en decir esto. Sin embargo, tenemos que reconocer que aún hoy en día hay muchas personas que son poseídas por los demonios. Pero aunque el creyente pueda sufrir la opresión de un demonio, no creemos que un hijo de Dios pueda ser poseído por el demonio. Un médico cristiano que trabajaba con personas anormales dijo en cierta ocasión que él estaba muy seguro que muchos de sus casos estaban realmente dentro de la esfera de lo sobrenatural. En otras palabras, eran casos de personas poseídas por demonios. Debemos pues enfatizar que ningún hijo de Dios puede ser poseído por los demonios. Ahora, el versículo 34 y final de este capítulo 8 de Mateo nos dice: Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esto ciertamente es irónico, ¿verdad? Estas personas prefieren tener a sus cerdos antes que a Jesús. Amigo oyente, esto no es peculiar de los gadarenos únicamente. En nuestro tiempo hay muchísimas personas que prefieren los cerdos más que a Jesucristo, lo cual, por supuesto, es verdaderamente lamentable. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo.